Esto es Colmena Fi. En breve comenzamos. Listo. Ya es jueves de Colmena Fi y este es nuestro penúltimo jueves del primer mes del 2024. Espero hayan tenido la oportunidad de escuchar los dos episodios previos, pero si no, no tenemos prisa y ojalá y encuentren un momento de calma en su cotidianidad para hacerlo. Yo soy Traudy Ávila Schlotfeld y como cada semana les invito cordialmente a revisar los contenidos académicos de la Fundación en la página web academiafai.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @América por la Infancia en Facebook, en Instagram y en YouTube. Hoy es un jueves muy especial, pues tenemos el lujo de tener como invitada de honor para entretejer nuestro episodio número 55, a Leticia Garcés Larrea. Bienvenida, Leticia. Hola, ¿qué tal? Encantada. Pues es un gusto para nosotros tenerla en Colmena Fi. Para este episodio hemos elegido un tema muy bonito que es parentalidad positiva y buen trato. Justamente Colmena Fi se trata de promover la reflexión en las comunidades para hacer que estas comunidades sean más sensibles, estas comunidades que acompañan la crianza de niñas, niños y adolescentes sean más sensibles, más respetuosas y podamos promover esta cultura de paz en nuestros entornos. Entonces, hace mucho sentido hablar sobre estos dos grandes temas en este episodio y queremos agradecerle todos los esfuerzos que ha hecho para conectarse esta tarde-noche española, esta mañana mexicana y esta tarde hora chilena. Qué bueno, pues muchas gracias. Yo estoy agradecida de poder estar aquí, compartir contigo, con la comunidad, que podamos invertir un poco de tiempo en reflexionar sobre algo que nos preocupa y ocupa, que es la crianza de nuestra infancia y adolescencia, y siempre buscando formas mejores de relacionarnos con ellos y con ellas, desde luego que sí. Así es, formas mejores de relacionarnos y de eso vamos a hablar el día de hoy justamente. Pero antes, déjeme presentarla, por favor. Gracias. Bueno, Leticia Garcés Larrea es pedagoga por la Universidad de Navarra e integradora social. Está posgraduada en Educación Emocional y Bienestar en la Universidad de Barcelona. Cuenta con un máster en Inteligencia Emocional y Estudios de Neuroeducación por la UNED. Está formada en Psicología Positiva por el Instituto Europeo de Psicología Positiva. Es diplomada en Educación Emocional, Liderazgo y Bases del Coaching para el Desarrollo Integral en la Fundación Liderazgo Chile. En 2010 fundó el Centro de Orientación Familiar Padres Formados, del cual nos va a hablar en algún momento a lo largo de la presentación, desde donde asesora familias en crianza positiva e imparte formación a familias y profesionales en temas relacionados con la educación emocional y la parentalidad positiva a nivel presencial, pero también online a nivel nacional e internacional. Es coautora de los cuentos del disco y del disco Emocionate, autora del libro Padres Formados, Hijos Educados, que veo que está por allá atrás, de la guía descargable Educar sin Miedo, el cuento Dragon Bolo, saca el bolo para la gestión de la frustración y el libro Infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada, que está del otro lado, que es el más nuevo de los libros que ha escrito Leticia. Así que muchísimas gracias. Una bonita presentación. Al final, a lo largo del tiempo, hemos ido recogiendo mucha información en cuentos y en libros porque es la forma de dejar también un legado, ¿no? Así es, los cuentos, las cosas los cuentos orales y escritos, pues justamente es como vamos haciendo que nuestra cultura, que forma parte de nuestra cosmovisión, se vaya fortaleciendo y no se pierda, ¿cierto? Entonces, vamos ahora a hablar sobre este concepto de el buen trato, que ahí hay una imagen al lado de su libro, el último, que dice buenos tratos y un corazoncito.
cuéntenos un poco sobre lo que significa los buenos tratos. Quizás estamos más acostumbrados a hablar del maltrato y cuando hablamos de maltrato nos viene a la imagen un maltrato físico, de lo que ya está más penalizado y la sociedad no lo acepta tanto como hace unos años, que tanto en la escuela como en las familias se entendía que había que corregir y disciplinar a los hijos y a los alumnos y estaba como justificado hacerlo físicamente, ¿no? Ya no está tan normalizado, aunque sigue existiendo, lógicamente, no está tan normalizado. Sin embargo, sí que hay un maltrato más silencioso que no deja una huella física, que deja, digamos, una herida a nivel de emociones, en la autoestima. Y eso lo vemos no siempre cuando son pequeñitos, pero sí que vemos cuando ese niño se desarrolla y se convierte en una persona adulta, vemos que tiene dificultades para relacionarse, para hacerse cargo de su mundo emocional, para hacerse cargo de su bienestar emocional, porque le faltan recursos, porque no sabe manejarse en las relaciones. Por eso estamos como obligados a hablar de los buenos tratos. Porque si no, el maltrato llega un momento en que uno dice, bueno, pero si no le han pegado, eh, ¿no? ¿Por qué está así? Bueno, porque cuando hay una herida a nivel emocional que no deja una huella física, a veces es difícil hablar de emociones, es difícil hablar de una experiencia, es difícil ponerle nombre. Y entonces tenemos que empezar a hablar de buenos tratos, que eso es lo que protege a ese niño, a esa niña frente a las dificultades, a las adversidades. Y no solamente le protege, sino que le capacita, le aporta recursos, lo dota, lo arma de competencias emocionales y de alguna manera estamos invirtiendo en prevención. Cuando ese niño, esa niña es bien pequeñitos, aprende a poner nombre a lo que siente, tiene un espacio donde se le escucha, se le pregunta, se muestra interés por él, bueno, y qué sientes o qué piensas o qué te parece o qué opinión tienes. Al niño se le considera, el niño se acostumbra a ser escuchado, a ser considerado. Por lo tanto, lo que yo siento, lo que yo pienso debe de ser importante porque siempre hay alguien que muestre interés por ello, ¿no? Con lo cual me acostumbro a hablar de ello. Y si hablo de lo que siento, cualquier cosa que siento es importante. Puedo hablar más fácilmente de cosas buenas que me pasan porque al final la alegría es un motor, un impulsor, ¿no? Que me invita siempre a celebrar, a hablar, a compartir y a lo mejor las situaciones más difíciles es más difícil, pero que sea más difícil no quiere decir que no pueda hacerlo, porque como siempre me han preguntado y yo he hablado, por eso los buenos tratos es la forma de dotar al niño, a la niña de recursos emocionales, de competencias emocionales, para que cualquier situación, por difícil o desagradable que sea, le resulte más fácil hablar de ella, porque en su entorno lo normal sea hacer, digamos, muestras de, digamos, de mostrar abiertamente lo que tú sientes independientemente de si es agradable o no. Normalizarlo. Exacto, y es que esta tarea de quitarle la etiqueta de normal al maltrato y cambiarlo al paradigma de las relaciones bien tratantes resulta toda una odisea a llevar a cabo, ¿cierto? Pues para empezar, uno se tiene que preguntar qué tanta costumbre tengo yo de hablar de lo que yo siento. Porque si he aprendido a ocultarlo, porque en mi casa quizás siempre se ha dicho pues que no hay que hablar de ciertos temas, o los trapos sucios se lavan en casa, se suele decir, ¿verdad? O bueno, eso es una tontería, no es para tanto, eres un exagerado. Y lo que he normalizado es no hablar de algunas cosas que veo que inquietan, molestan, incomodan a mis padres, pues al final entiendo que es mejor ocultar aquello que incomoda a los demás. Sin embargo, si en un entorno se habla de buenos tratos y de entornos bien tratantes, ¿no? Como bien has dicho, ese entorno donde se normaliza el escuchar, el acompañar y donde todas las emociones son válidas, es la mejor manera de aprender las competencias básicas, escucha activa, asertividad
y empatía. Con esto tú puedes ir a donde tú quieras, porque escuchar a los demás te va a permitir poder entender lo que sienten, lo que les pasa, empatizar con ellos, mostrar interés por lo que están viviendo, utilizar la comunicación asertiva para conectar con los demás. Al final eres una persona emocionalmente competente, emocionalmente bien armada, y eso te permite poder encajar mejor las circunstancias de la vida, ¿no? Porque al final necesitamos también desarrollar una resiliencia, ¿no? Una resistencia, ¿no? A las situaciones del día a día, ¿no? Por lo tanto, la parentalidad positiva sería pues entender que los niños y las niñas necesitan desarrollarse en un ambiente respetuoso, bien tratante, afectivo, donde los buenos tratos están tan normalizados que para el niño es muy fácil identificar cuándo no está siendo bien tratado, cuándo está siendo violentado. Porque a veces no hace falta pegar a un niño para entender que la violencia existe de muchas otras maneras, ¿no? Como por ejemplo ignorar a un niño cuando llora, minimizar lo que está sintiendo, hacerle burla, humillarlo, ridiculizarlo, exponerlo públicamente, compararlo con otra persona. Y uno puede pensar, bueno, parece que hoy en día ya es que no se puede hacer nada, ¿no? Como que los niños son de cristal, ¿no? Y no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si para educar a un niño necesitas violentarlo de alguna manera, entonces no estamos entendiendo el poder tan grande que tienes en tus manos y en tus palabras, que puedes dotar a ese niño de recursos para toda su vida o dañarlo e impedir que él pueda tener incluso iniciativa, que pueda tener ganas de aprender, valor para atreverse a hacer cosas nuevas. Entonces estamos, digamos, protegiendo al niño de que situaciones del día a día lo puedan romper, ¿vale? O lo puedan fortalecer. Porque al final la diferencia es qué tan capaz me siento yo como niño o como niña para enfrentar una situación. No es tanto la situación que tengo delante, sino qué tan capaz me siento de enfrentar esa situación. De ahí la importancia de entender que en mis manos y en mis palabras está el poder para potenciar y fortalecer a un niño o para dañarlo y impedir que se pueda desarrollar, ¿no? Hay algo muy importante en el niño que es la creatividad y la iniciativa. Creatividad para mm, pensar otras posibles salidas, ¿no? Y la iniciativa, ¿no? Que al fin y al cabo es el valor de hacer algo, aunque el resultado no siempre sea el esperado, ¿no? Creatividad e iniciativa. Y entonces, si nosotros escuchamos esto que nos acaba de decir, hablar de parentalidad positiva nos hace pensar en cuidar, resguardar, proteger y promover los derechos de ese niño o de esa niña o de esa persona adolescente, sus derechos humanos, para que pueda tener un desarrollo pleno y potenciar todas sus habilidades biopsicosociales, ¿cierto? A veces hablamos de los buenos tratos y uno no lo sabe bajar a tierra, ¿no? ¿Qué son los buenos tratos, ¿no? En la práctica, en el día a día, ¿no? Y a mí me gusta decir que no podemos tratar igual de bien a todos los niños, porque cada niño es único, tiene unas necesidades y hay niños que necesitan recibir una disciplina de una manera y otros de otra. Es decir, entendiendo que la disciplina es algo que te ayuda a crecer, a desarrollarte, a aprender, la disciplina es algo que te ayuda a darte cuenta del daño generado, de un error que has cometido, de algo que no has tenido en cuenta, de la falta de atención que has tenido o de la falta de concentración. Entonces, cuando alguien te está disciplinando, para empezar, tiene que tener una cierta autoridad sobre ti. No te puede disciplinar un desconocido. Tiene que ser alguien que tiene una autoridad, una responsabilidad sobre ti, alguien con quien has creado vínculo, alguien que tiene de alguna manera la obligación de velar por tu bienestar. Entonces, pueden ser figuras de referencia parentales o docentes, personas que están, digamos, a tu cargo. Cuando alguien me disciplina es porque me ama. Y al disciplinarme me está dando algo que yo o no tengo, de lo que carezco, ¿vale? O me está haciendo ver algo que, pues por mi inmadurez, por mi
falta de experiencia o por mi limitación no he visto. Esta persona que me llama la atención me hace ser consciente de algo que yo no he visto. Entonces, si yo como niño he lastimado a otro niño, de lo que tengo que ser consciente es del daño generado y también de la falta de autocontrol que he tenido, de la falta de regulación emocional, con lo cual tengo que trabajar en dos líneas, ¿no? Una, en todo lo que necesito aprender para regular una emoción muy intensa, que cuando no tengo conciencia de ella, de alguna manera como que me domina y me controla y me hace hacer cosas que en realidad no deseo, porque yo no deseo hacer daño a mi amigo, pero cuando estoy bajo los efectos, digamos, del cortisol, la rabia y la frustración, pues al final no tengo tanta capacidad de regularme emocionalmente, ¿no? Entonces tendré que aprender, por un lado, a ser consciente del daño generado y por otro lado, a regular una emoción tan intensa como la rabia. Cuando esto nos lo marcamos como un objetivo, da igual las veces que haya que hacerle al niño consciente de que ha hecho un daño, porque si le tengo que llamar la atención es porque le amo y es por su bien. Hay una pregunta que a mí me gusta lanzar al aire, ¿no? Y es, ¿cuál es el problema de que un niño se porte mal si estás tú para corregirle? Es decir, ¿cuál es el problema? Que un niño, por inmadurez, por falta de edad, teniendo en cuenta que el cerebro necesita 24 años para madurar, ¿cuál es el problema? De que por su edad, por su inmadurez, por sus dificultades, porque está en un proceso de aprendizaje continuo, se porte mal o haga algo fuera de la norma. Si tú eres su adulto de referencia, lo has visto o te has enterado y puedes llevar a cabo una corrección, ¿vale? Lo más emocionalmente competente posible, ¿no? Entonces, vívelo como un reto, en lugar de echarte las manos en la cabeza y decir, fíjate, me han llamado de la escuela y me han contado que mi hijo ha hecho. Fíjate qué gran oportunidad, porque si tu hijo ha hecho, es porque no ha sabido hacerlo de otra manera. Si supiera hacerlo de otra manera, lo hubiera hecho, pero está claro que no. Entonces, márcate objetivos y además, siéntete un privilegiado. Qué bueno que tu hijo puede contar con alguien como tú, alguien con la capacidad de aprender, de madurar, de mejorarse, ¿no? A nivel de, digamos, de competencia emocional y que además le puedes llamar la atención de una manera que ni le violenta, ni le daña, ¿no? Ni le, digamos, ni le corrompe la inocencia de niño, ¿no? Le confronta, sí, le hace consciente. Y además, con una buena mezcla de amor digamos, y firmeza, ¿no? Que se aleja muchísimo de la dureza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de buenos tratos de parentalidad positiva, hablamos de asumir un rol como un educador emocionalmente competente, ¿no? Y además sentirme privilegiado por ser yo quien puede ayudar a mi hijo a madurar en un aspecto que por edad o por madurez no ha podido madurar todavía. Entonces, qué privilegio ser yo la jardinera, ¿no? Del jardín de mi hijo, donde hay un montón de flores que trabajar, que pulir, que regar, que cuidar, ¿no? Y soy yo esa jardinera, ¿no? Entonces, vivirlo como un privilegio, ¿no? Y no como un problema que tengo que resolver, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Me encantó. Fíjese que mientras escuchaba lo que usted nos decía, entonces va quedando claro que en el ejercicio parental, a lo que hace referencia a la parentalidad positiva, está dentro de un marco o un espacio ecológico y por lo tanto, como es ecológico, hay por lo menos como tres ángulos o tres lados que sostienen a la parentalidad. Por un lado, nos habló usted de las características propias de nuestro hijo o de nuestra hija. Por otro lado, entonces tenemos las competencias o estas capacidades de los padres que usted nos trajo a colación para ejercer su ejercicio parental, pero hay otro nicho que forma parte de la columna vertebral de la parentalidad positiva, que es el contexto social, ¿cierto? ¿Por qué es importante entonces el contexto social para ejercer la parentalidad positiva y el buen trato? La sociedad siempre ha sido quien ha sostenido a las familias. Las familias, digamos, componen la sociedad, ¿no? Entonces siempre ha habido mucho apoyo social en digamos, en los pueblos, se apoyaban las familias, había mucho apoyo social, lo que se llama red social.
Por lo tanto, es importante que esto que se ha perdido, porque cada vez somos más individualistas, esto es una realidad, que nos guste o no, es así, y lo vemos quizás más en ciudades muy grandes que nos hemos vuelto más individualistas, ¿no? Por eso hay como un compromiso, ¿no? Y es cuando yo tengo que corregir a mi hijo por algo que ha hecho, hay veces que quizás no nos gusta con quién anda, con quién se junta, el entorno social que tiene y no contemplamos que yo puedo ser una red social y de apoyo para ese entorno en el que está mi hijo, que no me gusta nada, pero que también tengo una responsabilidad, porque lo que no puedo hacer es meter a mi hijo en una burbuja y apartarlo de todos los entornos que no me parecen buenos, sino que me corresponde más bien traer ese entorno a mi hogar para poder estar observando, atendiendo, ayudando, porque hay muchos niños y niñas que cuando sufren hacen sufrir. Y cuando un niño hace sufrir a otro, enseguida lo etiquetamos con, digamos, el rol de acosador o acosadora, ¿no? Entonces lo señalamos ya, lo identificamos y no nos gusta para nuestro hijo y nos parece que es, digamos, una mala influencia, una mala compañía. Entonces, cuanto menos estén juntos, mejor. Y sin embargo, es al revés. Es un niño que sufre, hace sufrir. Y si hace sufrir, es porque está sufriendo. No hay ningún niño que, que no sufra, ¿vale? Que es difícil que no haga sufrir. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú sufres, ¿por qué es? Porque te está faltando comprensión, acompañamiento, red de apoyo familiar, un entorno que te sostenga, que te ayude, incluso un entorno que te ponga límites. Porque los límites bien puestos generan mucha seguridad, son protectores y para nada hacen daño. Ahora, cuando me faltan esos límites, me falta ese entorno, me falta ese sostén, me falta esa base, entonces estoy desubicado. Y como niño, si me falta un entorno bien tratante que me ayude a madurar, pues como niño que soy, en esa inmadurez y en ese dolor y en esa herida, pues voy a tener comportamientos que hagan daño a otras personas. Por lo tanto, como sociedad, tengo también esa responsabilidad que es ir más allá de la familia que yo he creado, sino entender que mi hijo se está desarrollando en un entorno y de alguna manera tengo que conocer ese entorno o tengo que cuidar ese entorno o tengo que proteger ese entorno porque esos otros niños de alguna manera también me pertenecen. Cuando escuchamos algunas noticias en la sociedad de algunos niños que a lo mejor han sufrido maltrato en sus hogares y nadie se ha dado cuenta y a lo mejor hemos tardado en atender un niño que sufría de bullying, todo eso también es fracaso nuestro. Alguien no vio, alguien no se dio cuenta, alguien no detectó. Todos somos esa sociedad bien tratante que tenemos que estar velando por, y sobre todo las señales, ¿no? ¿Qué señales envía un niño cuando está sufriendo, ¿no? O las señales que envían a veces sus figuras parentales, ¿no? Un papá o una mamá que cuando habla de su hijo siempre se queja, siempre habla como si fuera una carga, nunca dice nada positivo de su hijo, cuenta intimidades suyas abiertamente, las expone públicamente. Ese papá ya te está diciendo que te está teniendo grandes dificultades para relacionarse con su hijo de forma positiva. Y hay señales. Entonces, bueno, pues también hay que plantearse, ¿no? ¿Cuál es la historia de los compañeros, compañeras de nuestros hijos? ¿Cuál es un poco su, digamos, su forma de vivir, su estilo de vida, su entorno familiar y ver la manera de contribuir, ¿no? A ese entorno también. Y aquí me gustaría invitarles a que vayan al último episodio de diciembre del año pasado, hace algunas semanas atrás, porque justamente esto que nos decía, cómo eh, nos dio varios ejemplos de este maltrato sutil que no codificamos como maltrato, que es el maltrato emocional o el maltrato psicológico de los padres hacia los hijos. Pero también nos dijo que hay que considerar la historia de este padre, ¿no? Cómo fueron escritos sus guiones siendo hijo y ahora cómo lo utiliza para leer las señales de su hijo, para interpretarlas y para darle una respuesta sensible o no, en su ejercicio parental. Y entonces, para que entiendan un poquito más sobre esto, les invito a que vayan a escuchar el episodio 52
que lleva como título Apego adulto, mentalización y parentalidad, con el doctor Nicolás Lorenzini. Vayan y escúchenlo y si quieren pónganle pausa a este episodio y regresen después de escuchar ese episodio o al final. Entonces, me quiero detener un poco más porque usted ha dicho en al menos dos ocasiones una palabra y la ha reforzado. Límites. Los límites dan seguridad. Mucha gente cree que hablar de buenos tratos es que el niño haga lo que quiera. Los padres seguimos la pauta de los hijos, exclusivamente la pauta de los hijos. Hay una pequeña inversión de roles ahí y eso no es buen trato. Y lo asocio con esta burbuja que usted nos decía, no, bueno, si hay una persona que maltrata a mi hijo o a mi hija, lo voy a llevar mejor a mi espacio y que nunca le pase nada. Cuando nosotros sumamos la carencia de límites y o tenerlo en una burbuja, en los dos contextos hablamos de maltrato, ¿cierto? Sí, y además no solamente hablamos de maltrato, sino que no podemos hablar de buenos tratos, porque no estamos ejerciendo buenos tratos. Y al final lo que nos interesa no es tanto poner el foco en el problema, sino poner el foco en que no estamos creando esas bases seguras, no estamos llevando a cabo esa prevención, sobre todo los 12 primeros años, que es cuando más pendientes estamos, más presentes. Luego ya pues son un poco más autónomos y lógicamente no nos necesitan tanto, siempre nos necesitan, pero no tanto. Es interesante el tema de límites y a mí es uno de los temas que más me toca explicar porque de una u otra manera los padres con sus dudas siempre me llevan a explicar el tema de límites y lo diferencio también con castigos y consecuencias que veo que muchas veces se confunden los conceptos, ¿no? Si tenemos que reflexionar sobre límites y nos hacemos la pregunta, bueno, pero ¿qué es un límite, no? Yo le pongo límites a mi hijo, ¿no? Bueno, el tema no es tanto que tú a tu hijo le pongas unos horarios o unas normas de funcionamiento o que haya una repartición de tareas o que haya unos horarios para hacer unas obligaciones y un tiempo libre. Los límites es si tú entiendes que para tu hijo es muy frustrante dejar de hacer algo placentero y cuando siente algo tan intenso como la rabia o la frustración por no poder hacer algo placentero, si tú realmente entiendes que ese es el momento de poner límites, pero no límites desde el enfado, sino límites desde la comprensión de lo que ese niño está viviendo, ¿no? Entonces pongamos algunos ejemplos. Tú como madre, como padre, pues tienes la responsabilidad de organizar un poco el día de tu hijo, ¿no? Ahora va al colegio, ahora tiene que hacer una extraescolar, ahora puede descansar, ahora son tiempos para comer, ahora toca dormir. Y en todo ese tiempo tú vas dándole una serie de pautas, porque si no fuera así, el niño probablemente si no tuviera que cumplir esos horarios, comería cuando tuviera hambre, se levantaría cuando tuviera, digamos, cuando se despertase, dormiría cuando tuviese sueño y el niño no seguiría, digamos, una agenda como la que tenemos los adultos, ¿no? Entonces, como ese niño tiene que entrar a una sociedad con una serie de, digamos, de horarios y de normas, pues tú como madre, como padre, le tienes que estar recordando, ¿no? Pues ahora nos vamos a dormir, ahora hay que recoger, ahora hay que desayunar. Cada vez que tú a tu hijo le das una pauta, estás interrumpiendo algo placentero, porque el niño juega todo el tiempo. Para el niño, lo más placentero y lo que más feliz le hace es poder jugar. Jugar a cualquier cosa. El niño puede estar tranquilo, de repente tiene una cuchara y se pone a jugar con la cuchara. El niño juega todo el tiempo. Entonces, para el niño es muy difícil dejar de jugar para hacer algo que en realidad no está en su deseo. Yo no deseo lavarme los dientes, me los lavo porque tú me dices que es bueno para mí. Y entonces, esa madre, ese padre, que para ella es lógico lavarse los dientes después de cenar, que no entiende cómo el niño, si lo repetimos todos los días, no lo quiere hacer, si no entendemos que realmente el problema del niño no es que no quiere lavarse los dientes, sino que la frustración que está experimentando es mayor que su capacidad para llevar algo de, digamos, de autocontrol, algo de responsabilidad. Entonces, si yo entiendo esto, estaré abierta a que cada vez que yo a mi hijo le doy una indicación que tiene que ver con el cuidado, ¿vale? No con el autocuidado, porque todavía él no se puede hacer responsable de sí mismo. Cuando yo le pido a mi hijo que haga algo que tiene que ver con su cuidado, tengo que estar abierta a que lo que experimenta sea, al ser tan intenso, se rebele contra mí y me diga no, no quiero, se enfade, se frustre, entre en frustración, entre en rabieta o entre en un episodio muy intenso.
Aquí como depende de la edad del niño y demás, puede vivirlo de una u otra manera. La cuestión es que aquí empiezan los límites y lo confundimos, porque aquí te puedes encontrar un papá o una mamá de estilo educativo autoritario que interpreta el que no se quiere lavar los dientes como un problema de conducta y para solucionar ese problema lo que hace es aplicarle un castigo. Y le puede decir cosas como, bueno, pues si no te lavas los dientes no hay cuento, ¿vale? Eso podría ser más autoritario. O quizás una mamá más permisiva le podrá decir, bueno, vale, pues no te laves los dientes, pero a lo mejor se te caen, si te quedas sin dientes no vas a poder comer dulces, y utiliza la manipulación. Entonces te puedes encontrar, depende del estilo educativo de cada padre, madre, te puedes encontrar una respuesta más autoritaria o una más permisiva. La cuestión es que lo que es indiscutible es que ese niño va a dormir con los dientes limpios, porque eso es lo que es bueno para él. Y mi límite precisamente es ese. El cómo yo consiga que se lave los dientes va a depender de lo que yo haga no ese día, sino lo que yo haga durante mínimo 2 y 3 años. ¿Por qué? Porque el niño tiene que ir adquiriendo hábitos al mismo tiempo que va madurando a nivel cerebral, va creando sus conexiones neuronales. Entonces, va a haber días que yo tenga que insistir un poco más. Otros días tendré que ayudarle con echarle pasta en el cepillo. Otro día tendré que insistir. Otro día tendré que acompañar. Otro día tendré que lavarme yo los dientes con él. La cuestión es que me va a tocar hacer un acompañamiento donde lo que mi hijo va a ver es lo convencida que estoy de que se va a dormir con los dientes limpios. Cuando el niño me ve convencida, aunque me pueda costar un poco más, un poco menos, insistir, ayudar, acompañar, un día mejor, otro día peor, pero me ve tan convencida que la seguridad que yo le transmito le ayuda a relajarse. Es como si su cerebro dijera, uy, me parece que me puedo relajar, no tengo que pelear contra ella porque no la percibo como una amenaza. Pero cuando yo me pongo en modo autoritaria, utilizo un lenguaje no verbal mucho más agresivo, mis palabras son duras y empiezo con un discurso repetitivo como lávate los dientes, que si no te los lavas mañana no vas a ir a la escuela, o se te van a caer, o te van a salir caries. Si empiezo a recurrir al miedo, que el miedo es lo que genera en el niño muchas veces esa obediencia inmediata que tanto nos gusta. Si yo activo la amígdala del cerebro del niño a través de la amenaza, del castigo, del grito, al niño no le queda otra que obedecer. ¿Por qué? Porque su cerebro de alguna manera le está indicando que probablemente esté en riesgo. Entonces, mejor, más le vale congelarse y obedecer que atacarme y defenderse de la amenaza que está percibiendo, entendiendo que en ese momento ya es una cuestión más de estados cerebrales, ¿no? ¿Cómo estoy yo y cómo está él? ¿En qué estado cerebral estoy yo y él cómo se encuentra, ¿no? Pues activado y además en modo supervivencia, ¿no? El tema es que si yo entiendo que no es que mi hijo se esté portando mal, me quiera llevar la contraria, sino que cuando mi hijo está frustrado, no puede tomar decisiones convenientes porque su parte prefrontal, la que necesitamos para analizar, reflexionar, lo que son las funciones ejecutivas, que madura hacia los 20 años y que un niño de 5, 6, 7 años no puede tener muy desarrollada. Si yo entiendo todo esto, más que enfadarme con mi hijo porque no me obedece, la energía del enfado, porque yo puedo estar enfadada porque al final se hace muy tarde, estoy muy cansada y al final yo también tengo mis cosas, más que enfadarme con mi hijo porque no me obedezca, utilizo la energía de ese enfado que estoy sintiendo para mostrarme mucho más segura, convencida y firme. Esa energía la utilizo para algo bueno y es para que mi hijo entienda que haga lo que haga, se va a ir a la cama con los dientes limpios. Ahora, yo sé que alguien me puede escuchar y me puede decir, pues a mí no me funciona, porque si yo no grito, mi hijo no me hace caso, si yo no le castigo quitándole la tablet o el cuento de la noche, no me funciona. Vale, la parentalidad positiva no es una cuestión funcional, es que no funciona o sí funciona, no es una cuestión de funcionar, es una cuestión de cómo me quiero relacionar con mi hijo. Entonces, va a haber días que todo va a fluir mucho más y mucho mejor porque ese día pues estamos de vacaciones, estamos relajados, pues no hay que cumplir horarios y entonces nos podemos disfrutar y todo fluye y es maravilloso. Pero va a ser muy difícil que yo pretenda sentir y vivir lo mismo eh, entre semana, en el curso escolar, cuando hay que cumplir horarios. Tengo que estar abierta a que haya días que sean mucho más agradables y mucho más fáciles y otros no tanto. Tengo que estar abierta a todo.
Y cuando sean momentos difíciles, entender que eso es parte del proceso y es parte del aprendizaje y es parte de la convivencia. Y aunque no me gusta y no es agradable, tampoco lo rechazo, porque tiene que ver con nosotros. La cuestión es que los días donde todo fluya, relacionarme con mi hijo va a ser muy fácil y no voy a tener que hacer ningún esfuerzo, maravilloso. Entonces lo disfrutaré. Pero los días que tenga que cumplir horarios, tenga que llegar puntual a la escuela, probablemente tenga que correr mucho más, haya un poquito más de estrés, no puedo pretender sentirme en esos días igual que cuando estoy de vacaciones. Entonces entenderé que ahí lo que corresponde es estar mucho más atenta, más concentrada y hacer una inversión en nuestra relación, teniendo muy claro cómo no me quiero relacionar. No me quiero relacionar a gritos, no me quiero relacionar, digamos, de mala manera. Entonces, lógicamente, me va a costar mucho más en los días de escuela, me va a costar un poquito más esfuerzo, más trabajo, cumplir con mi objetivo y es que mis relaciones con mis hijos sean lo más positivas posible. Que un día no lo consigo y me siento muy culpable, sé que no soy una mala madre, porque las malas madres no existen. Existen madres que cometen negligencia y que son irresponsables en los cuidados de sus hijos, pero eso no les convierte en malas madres, les convierte en madres irresponsables y negligentes. Pero habrá que ver un poco cuál es su situación y qué necesita esa madre para llevar a cabo su responsabilidad. Pero no soy mala madre porque un día me dejé llevar por lo que estoy sintiendo. Soy una madre responsable y hoy en concreto no he sabido hacer una buena gestión de mi emoción y por lo tanto no he sabido relacionarme con mi hijo de forma positiva. Me doy cuenta de ello y desde esta conciencia soy compasiva y amable conmigo misma y me marco objetivos. Ok, ok. Hemos visto hasta acá algunas características de esta parentalidad positiva. Una de ellas son tener vínculos afectivos que acompañen, que guíen, que validen, que gestionen. Nos ha dicho además que dentro de las características de nuestro hijo o de nuestra hija, hay, digamos que hay que considerar la variable de la dinámica, es decir, mi relación con mi hijo no va a ser exactamente igual a los 0, a los 3, a los 6 meses, que al año, que a los 5, que a los 7, que a los 12, que a los 20, ¿no? Es la diada se tiene que ir ajustando a cada una de estas etapas del desarrollo de mi hijo y por lo tanto, como es algo dinámico, mi hijo promueve que yo haga los ajustes necesarios para la etapa del desarrollo o la etapa evolutiva en la que mi hijo o mi hija se encuentra actualmente. Nos habló sobre límites y eso nos lleva a otra de las aristas de la parentalidad positiva, que son los entornos estructurados. Y esto me lleva a recordarles que en el modelo Odisea, que significa oportunidades para el desarrollo de interacciones sensibles, eficaces y afectuosas, propuesto por el doctor Esteban Gómez Mucio, que es nuestro director ejecutivo de la fundación, hay 4 competencias parentales, las vinculares en primer lugar, luego siguen las formativas de las que usted nos hacía referencia en este ejemplo, las protectoras y las reflexivas. Entonces, hablar de vínculos afectivos es necesario ponerlos al principio para poderles organizar las experiencias vinculares y después organizar los entornos, organizar la cotidianidad de lo que usted nos hacía referencia. Es muy importante esto que usted nos decía, que mostremos interés por las cosas y por el mundo de nuestros hijos y de nuestras hijas, porque así iremos como haciendo estos pequeños ajustes que se necesitan hacer en la cotidianidad para ser padres suficientemente buenos, padres bien tratantes, que pues padres reales, ¿no? Que de lo que se trata es de ser suficientemente buenos y no perfectos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, esa frase de Winnicott nos gusta mucho, que es precisamente el poner ese suficientemente buenos.
para no irnos hacia la perfección, ¿no? O la autoexigencia, ¿no? Entender el rol que tú tienes de tutor de resiliencia, de guía, de acompañante, entendiendo que ese hijo, esa hija tiene una vida independiente a la tuya, que nuestra responsabilidad es ayudarle los primeros años para que se pueda desarrollar de la mejor manera posible, de forma óptima, y una vez que se ha desarrollado y ha descubierto sus talentos, sus inquietudes, aquello que sus sueños, su ikigai, ¿no? Su propósito de vida, esta palabra tan bonita que nos recuerda que cuando tu vida tiene sentido, cuando lo que haces tiene un significado para ti, cuando has descubierto que lo que haces te hace feliz, es mucho más fácil tomar decisiones de autocuidado, ¿no? Y decisiones que también te hacen bien como persona, ¿no? Porque al final el autocuidado, que es a donde nuestros hijos tienen que llegar, viene de los cuidados. Cuando yo cuido a un hijo, entiende que los cuidados son necesarios y una vez que desarrolla su autonomía, entiende que su responsabilidad es llevar a cabo su autocuidado, ¿no? Y de este autocuidado descubrimos una autoestima sana, un autoconcepto, quién soy, qué talentos tengo, qué fortalezas, ¿no? Y de ahí acabo descubriendo un propósito de vida, ¿no? Lo que es el Ikigai, ¿no? Y eso es maravilloso, porque las personas que tienen su Ikigai digamos, identificado, son personas que les es muy difícil no ser felices, no experimentar felicidad. Es muy difícil no experimentar felicidad cuando tú tienes un Ikigai identificado, ¿no? ¿Qué es lo que da sentido a mi vida, ¿no? ¿Qué propósito tengo, ¿no? Al final, lo que haces es caminar todos los días hacia esa meta que tú has descubierto que está alineado con tus talentos, con tus cualidades, con tu temperamento, y de hacerlo te hace experimentar emociones placenteras, ¿no? Y es interesante que entendamos que no es natural que un niño sea obediente. A mí me gusta explicar que los niños están programados precisamente para obedecer, pero no a los adultos, sino para obedecerse a sí mismos. Es decir, yo tengo un instinto, un deseo, tengo que asegurar mi supervivencia y para eso necesito experimentar emociones placenteras. Con lo cual, el camino del niño es hacer aquello que le gusta, que desea, que le acerca a lo placentero, porque eso es lo que garantiza su supervivencia. Con lo cual, si yo le digo, lávate los dientes y eso le genera frustración y para eso tiene que dejar de hacer algo placentero, lo normal es que su respuesta primera sea no. Si yo entiendo que lo natural no es que un niño obedezca, que lo natural es que el niño obedezca sus deseos y haga aquello que le gusta, si yo entiendo esto, también entiendo que mi hijo es víctima de su propia programación. Entonces, a mí no me gusta que mi hijo no me obedezca, pero no me puedo enfadar con él cuando no me obedece. Me puede enfadar la situación, no es agradable, pero no me puedo enfadar con él cuando no me obedece, sino que tengo que aprovechar esa situación para ayudarle a mi hijo a ser consciente de que no siempre es bueno seguir lo que uno desea. Entonces, aquí es donde entra la labor educativa, ¿no? Entonces, cuando entramos con la validación emocional, comprendo que estás muy a gusto jugando, estás disfrutando, mostrar interés por lo que está haciendo, todo esto desde la honestidad, no vale que suene a teatro, ay cariño, ya, es que estás muy a gusto jugando ya, pero tienes que entender, esto al final es invalidar la emoción. Una cosa es que yo entienda que mi hijo, al estar disfrutando, para él es muy difícil dejar de jugar para hacer lo que le estoy pidiendo yo. Pero si yo lo entiendo, voy a ser comprensiva con el tiempo que el niño necesita para hacer la adaptación, digamos, el cambio de actividad. Y esa adaptación simplemente se hace experimentando la frustración, teniendo un espacio para vivir esa frustración sin sentir que estoy haciendo nada malo ni que me está pasando nada malo, tener digamos, un acompañamiento que me hace sentirme seguro y que me da la oportunidad de regular esa emoción tan intensa para que una vez que puedo tranquilizarme porque entiendo que no me está pasando nada malo, puedo recordar que es verdad que es de noche, que me tengo que ir a dormir y que el límite es dormir con mis dientes limpios porque eso es bueno para mí. Todo este proceso que lo cuento tan fácil y que tiene tanta lógica, necesitamos
invertir tiempo para que el niño realmente haga este proceso y cree las conexiones neuronales que necesita, que a mí me gusta recordar esto, ¿no? ¿Qué niño obedece? Bueno, el niño que obedece generalmente es el niño que tiene un temperamento fácil, que le facilita adaptarse a los cambios, que generalmente no le supone ningún problema lo que tú le planteas, porque el carácter que tiene le facilita el cambio, y entonces es un niño muy fácil, muy llevadero, muy cómodo y nos encanta porque no nos genera nunca conflicto. Pero ese niño de temperamento fácil tiene que aprender lo contrario, tiene que aprender a decir no. Porque si a mí me resulta fácil como madre, también le va a parecer fácil a cualquier compañero de la escuela, que se van a poder aprovechar de él. Y entonces tenemos la queja contraria, ¿no? Esas madres que dicen, es que mi hijo no se defiende, deja todos sus juguetes, a él le manipulan fácilmente, es que es tan bueno. Y piensas, ¿no? Ese niño con ese carácter tan fácil necesita también a identificar que a lo mejor quiere decir no, el cómo hacerlo, ¿no? Pero el tema es que los niños no obedecen, digamos, al amor, porque ellos se desarrollan a través del amor, pero no responden al amor. Tú a un niño le hablas con un tonito bajo, le expresas las cositas claramente, y si él no percibe que está en peligro, pues probablemente no obedezca. Pero si tú levantas el tono y le gritas, su amígdala se activa e interpreta que está en peligro y entonces es cuando se congela y obedece. Y esta es la, digamos, la respuesta natural de los animales cuando están ante un depredador, ¿no? El tema es que si mi hijo no responde al amor, pero necesita el amor para desarrollarse, tengo que entender que su obediencia no va a ser una respuesta natural, sino que va a ser una respuesta, digamos, de colaboración y que se desarrolle con el tiempo a través de la empatía. Necesitaremos que madure para que él entienda que su colaboración es necesaria en este momento y en esta situación. ¿Tenemos paciencia? Bueno, pues no hace falta tener paciencia. Tranquilidad, que la paciencia no la necesitamos, solo necesitamos ciencia. Cuando tú tienes ciencia, cuando tú entiendes cómo funciona el cerebro de un niño, de un adolescente, cuando tú entiendes también todo tu proceso, por qué te frustras, por qué tienes tanto estrés y empiezas a trabajar en ti y en la relación, llega un momento que no necesitas tener paciencia, porque entiendes tan bien la situación que simplemente sabes que es una cuestión de tiempo. No necesitas tenerle paciencia a ese niño que te pone de los nervios, no, sino que entiendes que para él es tan difícil, en un momento de, digamos, que experimenta una emoción muy intensa, es tan difícil para él regularse que como lo entiendes, simplemente le das el tiempo que necesita para que asuma, para que acepte, para que lo, digamos, canalice lo mejor posible y sabes que habrá un momento mejor para hablar del tema. Es decir, cuando tú tienes la ciencia, una ciencia que al final va actualizándose continuamente, porque al final la parentalidad positiva bebe de muchas fuentes, bebe de la neurociencia, de psicología positiva, de la educación emocional, y digamos, esas fuentes se van actualizando poco a poco, ¿no? Cada vez sabemos más cosas, hacemos más investigación, hay más libros. Lo que os quiero decir es que educar no es una cuestión de tener paciencia a los hijos, sino de utilizar, digo, poner la ciencia a nuestro servicio. Preguntar a la ciencia qué le está pasando a mi hijo, qué me está pasando a mí, para entender cuál es la mejor respuesta en esta situación. Fíjese que aquí me gusta mucho recordarle a las personas que nos escuchan y que se relacionan con las infancias, que somos todas y todos, porque usted nos decía, no es que ese no sea mi hijo, todos y todos todas y todos somos responsables de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Usted nos recordó que por ahí de los 24, en realidad hay regiones que llegan hasta los 30 y todavía están en proceso de maduración. Y voy a tomar estos pequeños notitas que tomé de su participación para recordarles a las personas que nuestros niños y nuestros bebés humanos nacen con lo necesario para sobrevivir, pero lo necesario para sobrevivir en un contexto del cuerpo de un otro. Es decir, el vínculo afectivo, ese vínculo de apego que otorga la seguridad, la protección, la guía, el acompañamiento, etcétera, es
sumamente necesario para que este bebé se desarrolle, ¿no? Eso significa que no solamente es que el bebé o la bebé no pueda caminar, no pueda gatear, no pueda sostener su cabeza, no pueda ver a más allá de 30 centímetros. Significa que todo eso se traduce en que su cerebro tiene regiones que están perfectamente funcionales, que funcionan perfectamente bien para sobrevivir. Pero conforme el bebé va avanzando en un contexto nutritivo, ese cerebro empieza a tener regiones. Usted hablaba de la corteza prefrontal, que en un contexto nutritivo, esas regiones prefrontales empiezan a mielinizarse y significa ser funcionales. Es decir, si yo paso información a la corteza prefrontal a los 2 años y le estoy pidiendo a mi hijo o a mi hija, es que ya te lo dije por tercera vez en el día y no entiendes, estoy haciendo que haga esa región cerebral un cortocircuito. ¿Por qué? Pues porque por ahí no puede pasar información que regule al cerebro en las regiones subcorticales, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la ciencia a nuestro servicio parental, dejamos de tener altas expectativas o expectativas irreales de la etapa evolutiva en la que mi hijo o mi hija se encuentra hoy, no mañana ni ayer, sino hoy. Y entonces, gracias por recordarnos que la ciencia tiene una función. Todo lo que hay en los papers que dice uno, ¿qué es esto? Y esto de dónde salió, tienen una función y que es muy importante que adquiramos esas capacidades parentales porque se aprenden. Traemos un bagaje de nuestra historia, siendo hijos, tenemos este bagaje cultural, social, cultural, pero hay mucha información disponible, mucha información que está disponible de manera gratuita para utilizar a la ciencia para nuestro servicio. Así que, pues eso quería traerles como para Mm. cerrar, porque parece ser que ya llevamos un buen tiempo hablando y se nos acaba el tiempo. Así que, pues bueno, ¿hay algo que usted quisiera agregar como para cerrar este primer gran bloque? Solo diría que es verdad que la maternidad-paternidad nos conecta con emociones que quizás hasta ese momento estaban como olvidadas, congeladas, y uno empieza a experimentar frustraciones que no sabía que tenía. Miedos, inseguridades, lo haré bien, ¿no? O me siento una mala madre, o sentimientos de culpabilidad, ¿no? Entonces, es muy importante que hablemos a nuestra cabeza desde la conciencia, ¿no? Entonces, cuando a lo mejor tú te sientes muy culpable porque crees que no has hecho algo bien o tienes miedo o inseguridad, ¿no? Entonces, en lugar de es que yo debería de haber hecho, ¿no? Que seas amable contigo y que simplemente vayas a lo concreto, ¿no? Hoy no he sabido hacerlo de otra manera, pero tengo el compromiso de mejorar mañana. Cuando tú vas a lo concreto, te marcas objetivos muy pequeños y sobre todo eres amable contigo misma. Necesitamos madres y padres que se quieran lo suficiente, que se traten lo suficientemente bien, que el primer buen trato que practiquen sea con ellos mismos y que lo hagan a través de la comunicación, porque el pensamiento va por libre y enseguida te lleva a un escenario oscuro, ¿no? Entonces, fíjate qué has hecho, qué mal te has portado, eres lo peor. No, perdona, no soy lo peor, no soy una mala madre, no he sabido hacerlo de otra manera, me he dado cuenta, soy consciente, estoy aprendiendo. Y entonces me traigo de ese lado oscuro donde me lleva el pensamiento, me traigo con la comunicación y me doy el buen trato que merezco, porque un niño o una niña, para desarrollarse bien, lo primero que necesita es que su madre o su padre se quieran lo suficiente y se traten lo suficientemente bien como para que le den ese modelo, ¿no? De lo que es el buen trato. Yo hace como unos 3 meses leí un artículo que decía tener amistades o redes de amigos
Las personas adultas que tienen redes de amigos sinceras, profundas, significativas, son personas que gozan de una buena salud mental. Así que redes de apoyo forman parte importante de la parentalidad positiva, ¿verdad? Así es, el ser red para otros y también construir esas redes. Y a lo mejor esa amiga no te puede dar ese buen consejo porque tampoco le has contado lo mal que te sientes. Entonces, si queremos también recibir ayuda de los demás, les tenemos muchas veces que contar lo que nos pasa. No estar todo el día en queja, pero sí expresar el malestar que podamos tener, ¿no? Diferenciar lo que es expresar una queja con quejarse todo el tiempo. Exacto. Cuidar nuestros vínculos. Eso es. Muy bien, vámonos al segundo bloque. En este bloque de lo que se trata es que las personas invitadas nos hagan el regalo de ponernos en la mira material o recursos bibliográficos relacionados con el tema que abordamos el día de hoy. Así que le invito, por favor, a que nos muestre sus libros y nos cuente dónde podemos conseguirlos, a qué partes del mundo llegan, porque usted vive en España, pero ¿será que llegan a Latinoamérica? Cuéntenos un poco. Llegan, mis dos libros son el de Padres Formados, Hijos Educados, que este tiene una nueva revisión y la portada es esta, anteriormente era blanca, y yo sé que se puede encontrar en Mercado Libre o en Busca Libre. Y el nuevo libro, que es el que recomiendo, que también está en Mercado Libre, y bueno, en España está en muchas librerías, los dos, pero fuera de España pues esas plataformas sé que los tienen. Infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada, es un libro que por lo que me están contando quienes ya lo están leyendo, es un libro muy fácil de leer que expone una realidad que compartimos la mayoría de padres y madres. Yo soy madre de dos hijos adolescentes, dos varones, y es un libro donde recojo la mayoría de preguntas que los padres me han ido haciendo desde el 2010, que yo empecé con el Centro de Formación de Padres Formados, que al final lo que he hecho ha sido formar a través de escuelas de padres y de madres o hacer orientación personalizada. La cuestión es que recoger todo por escrito ha sido el esfuerzo que he hecho, porque yo al final soy más comunicadora que otra cosa, pero vi necesario recoger por escrito para que esto no se lo llevara el tiempo y mi memoria no lo olvidase, ¿no? Y es una manera de todas las reflexiones que hemos ido compartiendo a lo largo de los años, con el mayor respaldo científico posible, porque al final yo también investigo, leo, busco fuentes, intento no ir por libre por la vida, sino arrimarme a todas las personas que están generando esa evidencia científica, una evidencia que además es que no es cerrada, sino que está continuamente, digamos, en expansión y actualizándose. Es un libro muy fácil de leer, aunque sea extenso, y lo más importante es que te da ideas, pautas, bueno, más que pautas, te da, te sugiere, te hace propuestas, frases, ejemplos, casos. Es verdad que a mí no me gusta ni dar herramientas ni dar pautas. Me gusta que la gente piense y que la gente reflexione sobre el tipo de crianza que quiere llevar a cabo. Las pautas, de alguna manera, las tenemos que ir construyendo conforme al tipo de familia que hemos que tenemos y siempre basándonos en lo que la ciencia dice que es bueno para todos. Es decir, la ciencia nos dice, para que el cerebro se desarrolle necesita un entorno bien tratante. Vale, muy bien. Ahora, ¿qué entorno bien tratante va a ser el mío? Teniendo en cuenta los miembros de la familia que hay, las edades, las relaciones, la cultura donde yo vivo, y habrá que adaptar las cosas para que cada uno lo pueda llevar a su terreno. Porque si no, a veces estamos como intentando adaptar unas pautas que en el estilo de vida o familia que yo tengo no encajan. Totalmente de acuerdo. Oiga, nos tenía una promoción especial para las personas que nos siguen y escuchan en Colmenafy. Cuéntenos sobre eso. Sí, como también quiero colaborar y contribuir
un poco al podcast y a que aprendamos, hay una conferencia que yo di con este libro y las personas que escuchan el podcast de Colmena me la pueden pedir, ¿vale? Sería cuestión de que se pusieran en contacto conmigo y me dijeran, yo escucho el podcast de Colmena y quisiera escuchar esa conferencia, que es una forma de apoyar la lectura del libro, ¿no? Es una forma de contribuir a que podamos aprender. Muchísimas gracias por ese regalo tan generoso para nuestras personas seguidoras de Colmenafay. Gracias por su enorme generosidad. ¿Dónde podemos seguirla, por favor? La cuenta de Instagram, que es Padres Formados terminado en un 2, es una cuenta que yo la utilizo para crear contenido de sensibilización. Y sí que invito a la gente a que siga esa cuenta, la mía y cualquier cuenta de educación, de bienestar, de salud, porque al final las redes sociales son para aprender también. Pero yo en concreto, la cuenta de Instagram, que es Padres Formados terminado en un 2, la utilizo para subir contenido de buenos tratos tanto de infancia, adolescencia, y además subo contenidos muy variados y generalmente en respuesta a preguntas que me hacen o dudas que salen en una formación, en un asesoramiento, que considero que esa pregunta puede ser interesante para muchas más familias y entonces creo el contenido específico para poder reflexionar sobre la adolescencia. Últimamente he subido sobre el suicidio adolescente, las relaciones en la adolescencia, las relaciones filoparentales, la comunicación asertiva, las rabietas. Son temas muy recurrentes que salen continuamente y parece que son obvios, pero siempre hay una forma nueva, diferente de explicar lo mismo. Así es, pues entonces vayamos a @padresforma y el número 2 y sigan a Leticia Garcés. Escríbanle para pedirle la conferencia que apoya a su libro. Y le parece bien, si aprovechando esta última intervención suya, vamos al tercer y último bloque de esta conversación. Me parece. Bueno, en esta última sección de lo que se trata es que la persona invitada elige de un banco de palabras una palabra y la relaciona con el concepto de buen trato. Entonces yo le pregunto, ¿está lista? Estoy lista. Su palabra es adolescencia y cómo se relaciona con el buen trato. La palabra adolescencia también viene de adolecer, de que me falta, ¿no? De que adolezco, ¿no? Entonces, si entendemos que el adolescente adolece de recursos, herramientas, aprendizajes, experiencias de vida para desarrollarse de forma plena, nos ayuda a entender que los buenos tratos es algo que día a día, durante toda su infancia, les puede ir aportando esas experiencias que necesitan para generar digamos, esas oportunidades que les ayude a llegar a su máximo potencial. Con lo cual, los buenos tratos es lo que cada día, como madre, como padre, tengo la obligación o la responsabilidad de hacer mejor o peor, pero siempre con la intención de aprender a dar lo mejor de mí, porque ese hijo adolescente va a necesitar desarrollarse de forma óptima para poder hacerse cargo de su propio bienestar emocional el resto de su vida y para que realmente pueda contar con una autoestima sana y una autonomía que le permita tomar las mejores decisiones para alcanzar su bienestar emocional. Qué bonito. Muchísimas gracias, Leticia. Gracias por hacer ese espacio el día de hoy para que podamos tener su valiosa participación, su valiosa y generosa participación en el podcast. Estamos muy honrados de poder tener esta conversación con usted y así que muchísimas gracias.
El placer es mío. Me ha encantado hablar contigo y entre las dos yo creo que hemos ido ofreciendo diferentes reflexiones que son muy necesarias para entender que la infancia y la adolescencia no son dos etapas distintas, sino que se influyen la una a la otra y que tienen que ir de la mano, porque si no, no llegamos a la vida adulta con una salud mental suficiente como para hacernos cargo del bienestar emocional del que estamos hablando. Así es. Gracias por ayudarnos a co-construir y entretejer este episodio. Eh, Estoy segura de que muchísimas personas que nos escuchan se dirán, ya estamos en enero, vamos a terminar la reflexión de diciembre. Y escuchando este episodio, espero que lo logremos en comunidad. Eh, Me queda darle las gracias a las personas que nos escuchan. Gracias por seguirnos. Si conocen a alguien a quien este episodio le pueda ser de vital importancia, por favor ayúdennos a que este episodio llegue a sus oídos, que llegue a sus ojos. Invítenlo. Inviten a esa persona a seguirnos en Spotify, nos encuentran como @colmenafy. Si quisieran formarse, em, pueden ir a la plataforma de Leticia, en Padres Formados, o podrían, y esta es la invitación que siempre les hacemos, ir a nuestra página web academiafy.com y encontrar la serie de recursos que la Fundación América por la Infancia ha creado para cada una de nosotras. Yo quisiera recordarles que hay en particular un curso a tu ritmo que se llama Parentalidad Positiva, que está dictado por la doctora María José Rodrigo, también española. Y pueden encontrar este curso y desde ahorita, desde este momento entran a Academia FAI, buscan cursos a tu ritmo en la sección de psicología y encuentran este curso y lo agregan a su carrito, lo compran y pueden formarse con nosotros también a través de este curso. Muchísimas gracias a Javier Lenis por el trabajo que hace en el canal de YouTube para que este video esté colgado en el canal de América por la Infancia. Gracias a Javier Lenis por las hermosas gráficas que hace para la fundación y nuevamente gracias a cada una de las personas que nos acompañan en los jueves de Colmenafy. Que tengan un lindo fin de semana, que tengan un lindo jueves y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. Hasta pronto.